Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta reunión y vamos a comenzar el curso Atributos de Dios. Repito, Atributos de Dios, como notarán, no lleva artículo los, porque no se puede hablar de los atributos de Dios porque Dios es demasiado grande para que podamos ver todos sus atributos. Solamente vamos a ver algunos, los que alcancen en las próximas 10 sesiones. Les presento entonces el programa del curso. Comenzamos con una descripción que es un estudio bíblico y doctrinal sobre los atributos de Dios y se basa principalmente en el libro Attributes of God del reconocido autor Casey Moser. Aquí hay un error, no es The Attributes, es simplemente Attributes of God. Casey Moser fue una figura influyente en las iglesias de Cristo durante el siglo XX. Ahora vamos a ver más detalles sobre él. En cuanto al curso, en las 10 sesiones vamos a explorar cómo la Biblia describe el carácter de Dios. Por ejemplo, su eternidad, su santidad, su justicia, su amor, su misericordia, las características de verdad, unidad, omnipresencia, omnisciencia y otras. Y eso es con el fin de conocerlo mejor y fortalecer nuestra relación con Él. El curso tiene un enfoque devocional práctico y pastoral, diseñado para que los participantes no solo adquieran conocimiento, sino que también crezcan en reverencia, fe y obediencia. Está dirigido a creyentes comprometidos con la fe cristiana que desean una comprensión más profunda del Dios que adoramos. Y la próxima parte de la descripción tiene que ver con la importancia de conocer a Dios. Eh, Conocer a Dios es esencial para que nuestra relación con Él esté basada en la verdad y no en proyecciones humanas o deseos personales. Esta primera aseveración la quiero resaltar porque resulta que la mayoría de las personas que conocemos, ¿verdad? Les gusta hablar de Dios, pero casi siempre nosotros creemos que estamos hablando de Dios, pero es un Dios que es una proyección humana, ¿verdad? Entonces, por eso el curso es importante. Repito, la mayoría de nosotros decimos que creemos en Dios, pero no lo conocemos. Lo que tenemos es una proyección de Él. Sigue diciendo la descripción, no podemos relacionarnos con Dios según nuestras expectativas o conveniencias, sino conforme a lo que Él ha revelado de sí mismo. Es lo mismo, la misma idea, ¿verdad? Nosotros no tenemos expectativas, tenemos ideas preconcebidas acerca de cómo es Él, cómo piensa, su carácter, pero es muy difuso, muy etéreo, o sea, no es una comprensión conforme a lo que Él ha revelado, sino que es una comprensión conforme a nuestras expectativas o conveniencias. Por eso decimos que Dios no es un medio para alcanzar nuestros fines. Repito, Dios no es un medio para alcanzar nuestros fines. Él es el fin supremo. Digamos, hay personas que dicen, bueno, es que es importante conocer a Dios porque Dios da paz, porque Dios da gozo, porque Dios da propósito. Bueno, eso es cierto, pero esa no es la razón por la cual es importante conocer a Dios. Hay razones más importantes que esas y tienen que ver con el hecho de que Él merece, el hecho de que Él es digno de ser conocido.
Entonces vamos a aprender a adorarlo como Él merece, no como nosotros nos conviene, sino como Él lo merece. Y vamos a aprender a someternos a su voluntad. Y esto nos libra de manipular nuestra fe como si Dios existiera para nosotros. Es decir, hay que dejar atrás esa idea de que Dios existe para nosotros. No, es al revés. Nosotros existimos para Él. Él nos hizo para su gloria, para sus propósitos. Él no existe para nuestros propósitos. Cuando una persona dice, es que Dios tiene un propósito para ti, no sabe lo que está diciendo. No, Dios no tiene un propósito para ti. Él tiene un propósito para Él por medio tuyo. Ve, es diferente. El propósito no es para ti, el propósito es por medio tuyo. Y el propósito es para Él, no para ti. Es para darle gloria a Él, no para darles, para que tu vida tenga sentido. Aunque va a tener sentido, pero no, ese no es el fin último, que tu vida tenga sentido. En resumen, conocer a Dios es el fundamento para vivir para Él y no simplemente esperar que Él viva por nosotros. Espero que estas ideas estén, ¿verdad? Estén claras, ¿verdad? Porque lleva tiempo sembrarlas en la mente, en el corazón, hasta que cambie nuestra forma de ver a Dios y empecemos a verlo como proponemos en este curso. Bueno, sigo con la próxima descripción. La próxima, tiene que ver con, sí, con el curso. Estamos hablando de que son 10 sesiones, 5 son sincrónicas, 5 son asincrónicas. Las fechas van del 5 de julio al 6 de septiembre, ya vamos al cronograma. Los docentes vamos a ser Juan Carlos García y mi persona. Juan Carlos García va a estar a cargo de las sesiones por Zoom y yo voy a estar a cargo de las sesiones por YouTube. Aquí está el cronograma. Ese cronograma lo vamos a compartir por WhatsApp. Entonces, estén atentos. Simplemente son las fechas de cada sábado, comenzando 5 de julio, el día de hoy, por la gracia de Dios. Y aquí está, ¿verdad? La característica de Dios que vamos a ver hoy, que es la que Juan Carlos va a abarcarla. Dios es espíritu. La sesión de hoy tiene que ver con la naturaleza espiritual de Dios. Bueno, muy bien. En la segunda sesión, ¿verdad? Aquí está el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con la forma como los apóstoles y los evangelistas dan a conocer a Dios. Y luego tenemos aquí el Dios verdadero y los ídolos, sesión 3 y así por el estilo, ¿verdad? Cada sesión vamos avanzando. Aquí están las otras sesiones y el tema de cada una de ellas. Amor de Dios, justicia de Dios, misericordia de Dios. En la sesión 9 vamos a ver 3, inmutabilidad, unidad y verdad. Y la última va a ser reino espiritual de Dios. Aquí tenemos el libro texto, el curso proviene de este libro texto. Se llama Attributes of God, ¿verdad? De Casey Moser. Y vamos a hablar un poquito de Casey Moser. Casey Moser fue muy influyente dentro de las iglesias de Cristo entre los años 50 y 70, porque él hacía mucho énfasis en la gracia de Dios y la centralidad de Cristo en la salvación. Y en esos tiempos había un enfoque muy legalista y estructurado del llamado plan de salvación. El hermano Moser insistía en que la fe en Cristo debía ocupar el primer plano y que el evangelio no era simplemente una serie de pasos a seguir, sino el anuncio de lo que Dios ya había hecho en Cristo para salvarnos. ¿Ve? Cuando usted habla del plan de salvación, por lo general habla de 5 cosas que el hombre tiene que hacer para ser salvo, pero no incluye lo que Dios hizo. Bueno, sí lo incluye, pero en el paso de oír, ¿verdad? Bueno, vamos a oír qué fue lo que Dios hizo, ¿verdad? Pero no se le da énfasis. Solo se dice oír y ya está, ¿verdad? Ahora sí creer, ¿verdad? Pero no nos quedamos en oír. ¿Oír qué? ¿Qué cosa tenemos que oír? Entonces, el plan no es lo que tiene que hacer el hombre, es lo que Dios hizo.
El verdadero plan es de Dios, no del hombre, porque la salvación no es posible humanamente. La salvación la hace Dios, Él la hace realidad. Nosotros lo que hacemos es recibirla por medio de oír el Evangelio, creerlo y luego confesar y arrepentirnos y bautizarnos. Eso es recibirlo, para recibirlo. Y el hermano Moser insistía en eso, o sea, que demasiado énfasis en la respuesta a lo que Dios hizo y no énfasis en lo que en realidad Dios hizo para que merezca esa respuesta. Ese es el problema que tenemos nosotros. Él merece que nosotros oigamos el plan. Él merece que oigamos el Evangelio. Él merece que creamos. Él merece que hagamos confesión. Él merece que nos bauticemos, que tengamos arrepentimiento, pero que no lo veamos como un simple trámite, A, B, C, D, o sea, no se trata de eso, cumplir con uno, dos, tres, cuatro, o sea, eso suena como cumplir con un trámite allá en una oficina de gobierno y ya le dan a uno lo que uno busca. No, 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 no se trata de eso, pues un check marca, ya cumplí con este, ya cumplí con este, no, es entrar de serio en el verdadero problema que tenemos de que somos pecadores y que Cristo vino a salvarnos. Bueno, el hermano Moser vio ese problema que todavía existe hoy. Y por eso, ¿verdad? El verdadero carácter de Dios queda como en el aire, o sea, como que no se, o sea, el enfoque teológico de quién es Dios realmente como que queda difuso, queda ahí, ¿verdad? Desconocido. Ahora, estoy seguro que el hermano Juan Carlos les va a explicar más eso. Muy bien, dos libros, dos obras importantes, ¿verdad? The Way of Salvation y este que estamos estudiando, ayudaron a recuperar un enfoque más bíblico, menos sectario, centrado en la obra redentora de Jesús, aunque enfrentó críticas por parte de sectores conservadores. Su influencia fue clave para preparar el terreno hacia una comprensión más profunda y equilibrada del Evangelio dentro de la hermandad. Muy bien, ahora sí, vamos a permitirle al hermano Juan Carlos García. Vamos a tener una oración primero. Hermano Rolando, usted nos puede dirigir una oración, ya que lo estoy viendo ahí enfocado en pantalla. Sí, sea tan amable. Poniendo micrófono, Muy hermano. bien, muy bien, le invito a orar. Amado Padre, damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos da en este encuentro, poder, mi Dios, participar del estudio que ya tenemos preparado para compartir entre todos. Sé con el hermano Juan Carlos, mi Dios, que va a dirigirnos, mi Dios, en este estudio. Permite que tu espíritu lo use como instrumento tuyo, para que por medio de él tu palabra pueda fluir de manera agradable, de manera explícita y de manera comprensiva para todos nosotros, de forma que podamos salir de aquí edificados y llenos de ti. Te rogamos tu presencia y tu dirección, suplicándote, Padre, que perdone por siempre nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra desobediencia. En tu mano nos ponemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes, mis queridos Rolando, hermanos y hermanas. Primeramente, quiero disculparme con todos ustedes porque, bueno, como ya sabemos, se suponía que comenzáramos el sábado pasado este curso, pero por motivos de salud mía particularmente, pues no pudimos comenzar. Pero a la vez agradezco sus oraciones. Sé que al darse cuenta de mi salud y de mi situación, ustedes oraron por mí. Incluso la hermana Lisanca me escribió un par de días después del sábado para preguntarme cómo seguía. Agradezco mucho su cariño, sus oraciones y pues que estemos aquí para comenzar este nuevo curso que le estaba platicando al hermano Carlos, le estaba comentando que me encanta, me fascina este curso. Bueno, a mí me gustan mucho las clases bíblicas, históricas, pero si les voy a confesar una cosa, las clases teológicas son mi fascinación. O sea, lo que tiene que ver con directamente Dios, su carácter, su persona, en este caso los atributos que vamos a estar estudiando, eso es mi fascinación, todo lo que tiene que ver directamente con la teología. Así que en este curso vamos a estar entre el hermano Carlos y yo, sesión por sesión, tratando de que juntos reflexionemos y estudiemos mejor lo que la Biblia dice
y lo que teólogos de la historia del cristianismo han reflexionado y articulado sobre lo que ellos entienden de la Biblia acerca del carácter y los atributos de Dios. Hoy comenzamos con el atributo de la espiritualidad de Dios o la naturaleza espiritual de Dios, el hecho de que Dios sea espíritu. Hermano Carlos, por favor, tengo la opción de compartir pantalla, ¿verdad? En buena teoría sí la tienes, hermano, pero antes de Ok. compartir, Juan Carlos, démosle chance al grupo de Rolando, si alguno tiene alguna pregunta o comentario acerca de la introducción que acabamos de hacer. Sí. De hecho, tenemos nuevos hermanos que se sumaron. La hermana Mara, bienvenida hermana, y hermano Eliezer también. Me alegra mucho verlo, hermano. Igual, hermano, bendiciones. El hermano Carlos estaba leyendo lo que es la descripción del curso, lo que perseguimos, o sea, ¿qué pretendemos con este curso sobre atributos de Dios? ¿Qué es lo que nosotros como EVI estamos buscando fomentar en ustedes al estudiar este curso? Bueno, el hermano hizo una lectura y comentarios que a mí me parecieron definitivamente acertados y me gustaría saber si alguien tiene alguna duda sobre cómo vamos a caminar en este curso. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Puede ser un comentario también. ¿Qué expectativas tienen ustedes al entrar a este curso, a este nuevo camino llamado Atributos de Dios por 10 sábados? Hermano Rolando, ¿alguien en su círculo que tenga una pregunta o comentario respecto de la lectura de la El introducción? hermano Alfred Meli te va a responder. Luego le damos la palabra a la Sí, hermana hermano, buenas Lisanca. tardes. Diga. Bendiciones, mi hermano. Ya. No, estoy contigo. ¿Ya puedo hablar? Sí, ¿Está abierto eso? lo Sí, escuchamos. hermano, como expectativa, imagínense, son las mejores, porque estamos introduciendo, como bien usted decía, la teología al estudio de Dios como tal, y es fascinante todo lo que tenga que ver con el Señor, y poder aprender muchas cosas más de sus atributos, de cómo es Él, para entonces nosotros también poder transmitirlo hacia nuestros hermanos y hacia las personas necesitadas de la palabra, y para que aprendan igual que vamos a aprender nosotros, y pienso que esto es muy importante en la vida de todos cristianos y de todos nosotros aquí que nos reunimos para recibir esta clase que con mucho de nosotros ustedes la han preparado. Amén. Además, Gracias. expectativa, ¿no? No, en inglés no. Dale, dale. Hola, hermano Juan Carlos. Bueno, hermano, pienso, ¿no? Que para nosotros es mucha importancia, ¿no? Este curso que vamos a recibir, ¿no? Acerca de los atributos de Dios, porque pienso que con él vamos a conocer más acerca del Señor, ya que el Señor es para nosotros el todo, significa lo más importante para nuestra vida, y creo que entre más conozcamos acerca de él, de lo que él significa, pues pienso que esto va a ayudar a que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual. Más bonito. Claro que sí, amén. Ese es el propósito principal de este curso, hermana. Hermano Juan Carlos, Dios le bendiga. Amén, Yo hermana. pienso que esta clase va a ser muy interesante porque nos va a transmitir muchas cosas importantes y que van a ser necesarias para nuestras vidas. Porque aprender los atributos de Dios nos va a preparar para ser mejores obreros en el futuro. Esa es nuestra expectativa que tenemos, poder servirle mejor al Señor. Es lo que quería decir. Amén. No, y nos bendiga, hermano. Amén. Ya, la expectativa nuestra es de adquirir mucho conocimiento y conocer más de cerca cómo es nuestro Dios, cómo son sus atributos y cómo nos van a beneficiar para nosotros conociendo de sus atributos, y es muy importante para nosotros. De hecho, en la sesión, Habla.
la segunda mitad de la sesión, precisamente vamos a hablar de las implicaciones y aplicaciones del hecho que Dios sea espíritu para la iglesia, para el cristiano o el creyente individualmente y para la misión. O sea, la primera mitad de la sesión vamos a ver qué significa realmente que Dios es espíritu. Vamos a discutir un par de versículos bíblicos y vamos a también incluso hacer un recorrido por algunos comentarios que hicieron teólogos como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y otros de la historia del cristianismo muy prominentes respecto al tema. Pero una cosa que a mí siempre me martilla la cabeza es, bueno, este tema es importante, pero ¿y ahora qué? ¿Qué significa eso para mi vida? ¿Qué incidencia tiene este o aquel tema respecto de la iglesia hoy en el siglo XXI? ¿Qué aplicaciones podemos tomar de este tema para nosotros hoy? En otras palabras, ok, vamos a entender bien qué significa que Dios es espíritu, pero después de eso, ¿qué? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros como creyentes individuales, como iglesia comunitaria, para la misión? ¿Qué incidencias, implicaciones o aplicaciones tiene eso para la misión? Gracias, mis hermanos. Gracias por estar siempre ahí presentes en esa mesa redonda allá en el local de reunión de la iglesia en Cuba. Dios los bendiga a ustedes por su interés de continuar aprendiendo. Pero mi hermana Lisanka también había levantado la mano, así que por favor adelante, hermana. Bueno, mi hermano, creo que realmente pues ya ha quedado bien establecido, ¿verdad? Nuestras expectativas, realmente coincido con los hermanos como han dicho, pues aprender más de Dios, saber más acerca de Él, conocerlo y saber entonces lo que espera de nosotros, cómo servirle más a profundidad, porque ya lo sabemos, ¿verdad? Pero conocer más de cerca todas esas características de Él. Por aquí también. Aquí está Henry Hermano también. Henry, Hola hermano, ¿cómo está? bienvenido. Adelante. Amén. Sí, veo que hablamos de que es omnisciente, de que es poderoso, ¿verdad? Y cómo influye ese conocimiento de él en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros transmitir ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Y ese poder, porque también podemos transmitir el poder que Él nos da a nosotros, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, a través de su conocimiento, a través de muchas cosas. Y entonces, bueno, está interesante mucho esa parte. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, mi hermano Henry, bienvenido. Hermano Eliezer, usted había encendido su cámara. No entendí si quería hacer un comentario o una pregunta. Y si era para saludarnos, pues bienvenido. Alegra que esté con nosotros. Gracias, hermano. Bueno, antes de comenzar la presentación, quisiera retomar un poquito una idea que quedó ahí. Quedó como enterrada cuando el hermano Carlos estaba haciendo la lectura y mencionando los propósitos de este curso. Una idea por la que atravesó fue el hecho de necesitamos conocer mejor a Dios para no caer en idolatría. Pero vea bien una cosa, idolatría no solamente es rendirle culto a algo o a alguien distinto de Dios. Escuche por favor bien esta explicación. Idolatría no solamente es que nosotros, por ejemplo, idolatremos el dinero o el trabajo o a la familia, y no tengo nada en contra de la familia, o un objeto o una persona. No solamente eso es idolatría, que algo o alguien diferente a Dios ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Pero idolatría también es, oiga bien, formarnos una imagen o una idea incorrecta de quién es Dios. Y en eso sí hay que tener mucho cuidado, porque esa es una idolatría, bueno, muchos caen en el otro tipo de idolatría que mencionaba antes de una manera inconsciente, pero es una idolatría evidente. Si una persona, por ejemplo, por poner un ejemplo, prefiere el trabajo que adorar a Dios
junto a la iglesia el domingo, entonces eso es idolatría evidente hacia su trabajo. Pero la idolatría más peligrosa en realidad, ¿saben cuál es? Es la idolatría en la que, como bien mencionaba el hermano Carlos, a veces nosotros nos formamos una imagen, una idea de Dios distorsionada, incorrecta, y creemos que conocemos a Dios y creemos que estamos sirviendo a Dios y creemos que estamos adorando a Dios, pero si no lo conocemos verdadera y correctamente, el Dios al que estamos adorando es una invención humana de nuestra mente, de nuestras ideas, de nuestras expectativas, como mencionaba el hermano. Y entonces estamos formando una imagen distorsionada que no es Dios y estamos adorando, hemos convertido esa imagen en nuestro Dios y entonces lo estamos adorando, lo estamos sirviendo y eso es peligroso porque entonces ese es precisamente el engaño de la religiosidad. Es precisamente el engaño en el que cayeron los religiosos en el tiempo de Jesús. El engaño en el que había caído el pueblo de Israel en tiempos del profeta Isaías. ¿Se acuerda? Cuando Dios dijo, este pueblo no me honra solamente de labios. No me honra de corazón, lo hace de labios. Porque mientras que cantan, en realidad su corazón está lejos de mí. Había una idea incorrecta, fantasiosa en el pueblo, que estaban adorando a Dios, pero lo cierto es que la imagen de Dios a quien estaban adorando, la idea de Dios que estaban adorando no era el Dios verdadero. Y eso, vamos a decirlo así, decepciona tanto a Dios como el hecho de que seamos conscientes en una idolatría evidente. Decepciona tanto a Dios que no lo adoremos correctamente por no conocerlo verdaderamente, como estar adorando otra cosa o persona distinta a Él. Y la mayoría de nosotros podríamos estar cayendo en esa idolatría inconsciente y no evidente. Precisamente por eso hacemos hincapié en la necesidad de temas como este. Y hoy partimos, de manera general, el tema del curso es atributos de Dios, pero hoy partimos del primero que hemos querido estudiar, es la naturaleza espiritual de Dios. Me permito la opción de compartir pantalla para la presentación de nuestra sesión. Voy a probar cómo funciona de esta manera. Y sí, sí, ahí me funciona. A ver si... Ok. Mm. Eh, ¿Ustedes ven mi pantalla? ¿Quién podría leer para confirmar que están viendo bien mi pantalla? Atributos de Dios. Y debajo dice, Perfecciones que pertenecen a la naturaleza. ok, claro. Atributos de Dios. Con atributos de Dios nos referimos a cualidades o perfecciones que pertenecen a la naturaleza de Dios y que nos permiten conocerlo mejor. ¿Estamos de acuerdo? A eso nos referimos cuando hablamos de este tema, los atributos de Dios o atributos de Dios, como bien señalaba el hermano en el artículo. Porque en realidad 10 sábados no bastarían para estudiar todos los atributos de Dios. Así que solamente estamos estudiando algunos de esos atributos, probablemente los más, no los más importantes, pero los que más resaltan, los que incluso, como el de hoy, sientan la base de otros atributos. Hay atributos comunes que todos mencionamos y conocemos de Dios, como la omnipresencia de Dios, pero a veces no sabemos que la omnipresencia de Dios es justamente el efecto, vamos a decirlo así, de que Dios sea espíritu. Debido a que Dios es espíritu, Él puede ser omnipresente. Eso lo vamos a estar estudiando. En primer lugar, hablando de atributos de Dios, necesitamos aclarar o mencionar que hay dos clasificaciones comunes de dichos atributos. Cuando decimos dos clasificaciones comunes, bueno, sencillamente nos estamos refiriendo a
Hay atributos de Dios que son incomunicables y hay atributos de Dios que son comunicables. ¿A qué nos referimos con atributos comunicables? Bueno, voy a pedir participación en lectura de manera directa y espontánea. Hermana Lisanka, por favor, lea en la sección de atributos incomunicables. Ok, hermano, atributos incomunicables son atributos que solo Dios posee. Ejemplo, omnipresencia, omnisciencia, eternidad, etc. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos atributos incomunicables? Oiga bien la palabra, incomunicables. Pues que esos atributos solamente Dios los puede poseer. Solamente Dios es omnipresente, solamente Dios es omnisciente. Bueno, y omnipresente significa que puede estar en cualquier parte. Omnisciente, o no que puede estar en cualquier parte, que está en todas partes. Omnisciente, que todo lo sabe. Eternidad, vea qué importante. El atributo de eternidad es un atributo incomunicable. Nosotros no somos eternos. Seremos infinitos en la eternidad, pero no somos eternos porque tuvimos un principio el hecho de que podremos seguir viviendo eternamente y para siempre juntamente con Dios no significa que nosotros somos eternos, porque sí tuvimos un principio en la creación. Ahora los atributos comunicables son, hermano Eliezer. Comunicable, ¿no? Son atributos que solo, son atributos que solo Dios posee. Esos son lo comunicable. Reflejado en la parte, no lo veo bien, hermano. Si alguien puede verlo, no lo distingo bien acá. Si alguien puede ayudarme, no lo veo bien. Bueno, sí que creo que sí escuché que el hermano leyó, pero se escuchó muy bajito, ¿verdad? Sí, no lo puedo distinguir muy bien aquí. Si alguien puede ayudarme, hermano. Ok. Los atributos comunicables entonces son reflejadas en parte en los seres humanos. Vamos a decirlo así, son características que están en Dios y que ya que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces también hay atributos que se han transferido a nosotros. Vamos a decirlo así, que se han comunicado hacia nosotros los humanos, los seres humanos. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor, es un atributo de Él, pero también nosotros podemos tener amor. La Biblia dice que Dios es justo, o sea, la justicia de Dios, pero también el ser humano puede ser justo. La Biblia dice de la sabiduría de Dios o que Dios sea sabio, pero también nosotros podemos ser sabios. Entonces, los atributos incomunicables, en resumen, son aquellos que solamente Dios posee y los comunicables son aquellos que tanto Dios como nosotros poseemos, pero obviamente nosotros los poseemos de una manera muy finita en relación a al hecho que Dios los tenga. O sea, el amor de Dios es perfecto. De hecho, como dice la Biblia, Dios es amor. Nosotros tenemos amor e incluso nuestro amor humano tiende a ser condicionado, tiende a ser, bueno, distinto al de Dios. Entonces, vamos a decir así, que Dios los tiene y nos los ha comunicado a nosotros, pero nosotros los tenemos de manera limitada, pero tenemos la capacidad de desarrollarlos a la manera de Dios. Por ejemplo, el amor. Jesucristo nos dijo a nosotros, quiero que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En ese versículo o en ese mandamiento, Jesús nos está enseñando que primero nosotros tenemos la capacidad de amar, pero no solo tenemos la capacidad de amar, podemos desarrollar la capacidad de amar como Él nos amó a nosotros. Algunos de los atributos que estudiaremos en este curso serán la espiritualidad o la naturaleza espiritual de Dios, la eternidad, la singularidad, la santidad, el amor, la justicia, misericordia, entre otros.
Estos son algunos de los atributos que vamos a estar estudiando a lo largo de todo el curso. Hoy comenzamos con el primero, la naturaleza espiritual de Dios. Comenzamos diciendo de manera categórica, Dios es espíritu. Ese es el nombre de nuestra sesión hoy. Dios es espíritu. El objetivo de dicha sesión, permítame. Ok, gracias, hermana. Voy a detenerla. Voy a detenerla, ya la detuve, porque es verdad, mi rostro tapa parte de la lectura. Ahora sí, espero que esté mejor. Hermana Lisanka, ¿cómo se ve ahora? Modo presentación, exacto. Ahí ya no se ve mi rostro en medio de la presentación, ¿verdad? Ahora sí se lee bien las letras de la imagen. Ya mi rostro no obstaculiza la lectura. Hermano Carlos. Se ve bien, hermanito, ya no aparece usted allí. Ok. Bueno, el objetivo de nuestra sesión de hoy, particularmente, hermano Rolando, le vamos a pedir a usted que lea el objetivo de la sesión de hoy, la que nos ocupa exactamente el día de hoy. Ahí, ya encendió su micrófono. A mi hermano Rolando le pedimos que lea el objetivo de la sesión de hoy. Pero como ya está bien, ya leo, digo, a ver, enseguida, hermano, ya voy. Dice, mostrar bíblicamente qué significa que Dios sea espíritu y cómo ha sido entendido teológicamente a lo largo de la historia y lo que esto significa para nosotros como cristianos hoy. Básicamente, esas son las tres características de nuestra sesión hoy. La base bíblica del tema, partiendo de Juan 4:24, obviamente. También vamos a resaltar algunas frases de teólogos y de pensadores de la historia del cristianismo, como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Juan Calvino. Y al final vamos a concluir con lo que significa que Dios sea espíritu para nosotros como cristianos hoy en día. Entonces, siguiente diapositiva. Dios es espíritu. Voy a pedir a mi hermano Eliezer que por favor encuentre el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 21 al 24. El contexto de este capítulo, ya sabemos, recordemos, es Jesús y la samaritana. En el pozo de Jacob, Jesús y la samaritana estaban allí dialogando y llegaron al punto de hablar sobre la adoración, sobre dónde debía ser adorado Dios, si en Jerusalén o en aquel lugar, en el reino del norte. Vamos a pedir al hermano Eliezer que lea Juan capítulo 4, versículo 21 al 24. Ahora sí. 4:21. Juan 4:24, hermano. 4, 21 al 24. Un segundito, por favor, hermano. Vamos a buscarlo aquí. Juan 4, Hermano 21. Rolando, por favor, ya pueden silenciar su micrófono. Un segundito, hermano. Dame un solo segundito, por favor. Ahí, gracias. Un segundito, hermano. Sí.
Quiero que Juan leamos, cua- el hermano Ujú. nos va a leer Juan 4, 21 al 24, justamente para luego concentrarnos en el versículo 24. ¿Qué dice, hermano? Adelante. Sí, ahora mismo. La palabra en Juan capítulo 4, verso 21 al 24. Escuchan bien, ¿no, verdad? Sí, sí, mi hermano. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, en Juan 4, 24, Jesús dice categóricamente y lo declara de manera directa. O sea, esto es una afirmación ontológica de la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir cuando decimos ontológico? Cuando decimos ontológico nos estamos refiriendo, ontos en griego significa el ser y logía, nosotros ya sabemos, significa estudio. Entonces, cuando decimos una afirmación ontológica, estamos queriendo decir que Jesús hizo una afirmación de la esencia, de la naturaleza misma de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ontológico es cuando nosotros nos referimos a la esencia de una existencia, de la existencia de algo. Voy a poner un ejemplo. El ser humano es hecho o ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esa es una afirmación ontológica porque se refiere a la naturaleza misma del ser humano. Si nosotros también podemos decir, bueno, la misma frase Dios es espíritu es una afirmación ontológica, pero la frase también Dios es amor es una afirmación ontológica porque está describiendo la naturaleza misma de la existencia de algo. Pero ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa de manera clara, precisa y directa que Dios es espíritu? ¿Qué significa? Bueno, tres significados o acepciones del significado específicos. Tres cosas específicas que significa que Dios es espíritu. Una cosa es lo que significa y otra cosa es las incidencias que eso tiene. De eso vamos a hablar luego. Pero ahora nos vamos a concentrar en el significado de la frase Dios es espíritu. Y luego incluso podemos discutir un poco qué significa en el contexto de las palabras de Jesús hacia la samaritana. Porque obviamente Jesús le dice a la samaritana, Dios es espíritu, y no lo dice de una manera descontextualizada, no lo dice en el aire, sino que Jesús lo dice justamente por el diálogo, la discusión que están teniendo sobre el lugar de adoración. ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Qué significa que Dios es espíritu? Bueno, en primer lugar, significa que no es corporal. ¿Qué quiere decir que no es corporal? Bueno, que no está limitado a un cuerpo físico, no es parte del mundo. Aquí hay mucha tela que cortar. Jesús, como dice el mismo apóstol Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo se humilló y luego compartió nuestra naturaleza humana. Jesús, como se articuló en los primeros siglos del cristianismo, era 100% hombre, 100% Dios. Esa es la naturaleza dual de Cristo. El ser 100% Dios y el ser 100% hombre a la misma vez. Pero cuando hablamos de Dios, fuera de la persona de Jesús, cuando hablamos de ese ser creador, ese ser a quien nosotros adoramos, definitivamente no podemos pensar en Dios de una manera corpórea. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿por qué la Biblia habla de la mano de Dios o habla del brazo de Dios o habla de los pies de Dios? ¿Por qué la Biblia habla del rostro de Dios? Esas expresiones son figuras de lenguaje. Específicamente o de manera técnica, esa figura de lenguaje se llama antropomorfismo.
Un antropomorfismo es cuando el escritor bíblico tiene que valerse de una figura de cuerpo humano para representar algo de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte y brazo extendido, con brazo fuerte y extendido. Eso obviamente no está representando que Dios tenía un brazo físico, porque en cuyo caso, ¿de qué tamaño tendría que ser ese brazo? Sino que simplemente está representando una idea. ¿Qué hace un brazo? Por ejemplo, cuando usted quiere rescatar a una persona, ¿qué es lo que utiliza? No, su brazo. Usted estira su brazo para rescatar a una persona, sea que se esté cayendo o para levantarlo si está caído, o si usted está en un bote y la persona está hundida en el agua, se está ahogando, usted estira su brazo. Entonces, ¿qué función hace el brazo en ese momento? Rescatar, jalar para rescatar, sacar de una situación a una persona que está pidiendo socorro. Entonces, obviamente, los antropomorfismos no se deben de entender de manera literal, sino que se tiene que entender la idea de lo que significa esa forma de hablar, esa parte del cuerpo humano que el escritor bíblico utiliza para representar un acto de Dios. Pero entendemos bien que Dios no está limitado a un cuerpo físico. Él no tiene un cuerpo físico. Sé que, por ejemplo, los niños piensan que Dios es como un señor anciano que está sentado en un trono y muy ancianito y muy canoso y de barba larga. Bueno, en el libro de Daniel se representa a Dios como el anciano de día. Nuevamente, volvemos a la idea de antropomorfismo. Pero también que Dios no es corporal significa que no es parte del mundo. Y esto es muy importante porque aquí estamos entrando a un plano filosófico. Hay una corriente filosófica llamada panteísmo que cree, asegura que Dios es la creación misma. Mejor dicho, ellos creen que Dios puede ser encontrado en todo lo que existe en la creación. ¿Qué quiere decir? ¿O qué implicaciones tiene creer eso? Bueno, de una manera, digámoslo así, poética, podríamos decir que es importante cuidar las plantas, cuidar el medio ambiente, y ahora con esa nueva tendencia, ¿no? de cuidar el ecosistema, porque Dios nos puso como administradores de la creación. Pero una cosa es que yo admita mi responsabilidad de cuidar la creación en la que Dios me ha puesto como administrador, y otra cosa es que yo no le quiera cortar una rama a un árbol por temor a que le vaya a cortar un dedo al Señor, por temor a que voy a lastimar al Señor. No sé si me voy a entender en la diferencia entre entender que somos administradores, albaceas de la creación, y otra es creer que Dios es todo lo que nosotros podemos ver. Dios no está inmerso en la creación. Dios no es la creación misma. ¿Por qué? Entonces estaríamos limitando a Dios. Dios no puede hacer la creación porque obviamente Él fue el creador. Si Dios fuera la creación, la pregunta que quedaría sin responder sería, entonces, ¿quién lo creó? ¿Quién creó a la creación? Pero Dios, como el agente creador, tiene que ser un agente externo a la creación. Eso obviamente derriba la idea de panteísmo en la que muchas, de una manera disimulada, disfrazada, muchas religiones están cayendo. Se está cayendo en el panteísmo casi de una manera inconsciente. Por ejemplo, que a usted le digan, mire, es muy importante abrazar un árbol para tener una conexión con la naturaleza, una conexión espiritual con la naturaleza que lo va a conectar con Dios mismo. Bueno, pues abrazar un árbol podrá ser bonito, pero no me va a conectar con Dios más que doblar mis rodillas y orar. Entonces sí me doy a entender. ¿Qué significa que Dios es espíritu? En primer lugar, que no es corporal, no tiene un cuerpo físico y tampoco es parte de la creación. Él no está inmerso en la creación. Él es un agente creador externo a la creación misma. Por ende, Dios no es material. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Que es inmaterial, no está compuesto de átomos o sustancia física alguna. Dios es invisible e infinito.
Perdón, sé que la ciencia solamente puede creer en aquello que puede percibir a través de la experiencia humana o a través de los sentidos humanos. Pero la vida misma nos demuestra que no solamente podemos creer en las cosas que vemos, porque en realidad más del 50% de las cosas que creemos son intangibles, son invisibles, como el amor de una madre hacia sus hijos. ¿De qué manera es material ese amor? Bueno, que ese amor se manifiesta a través de sacrificio, a través de un acto u otro, pero el amor en sí mismo de esa madre es algo inmaterial, es algo invisible. Y sin embargo creemos en el amor de una madre hacia los hijos, hacia sus hijos. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Significa que Dios es invisible e infinito, no está limitado por el espacio, está presente en todas partes. Como decía antes, este atributo de la naturaleza espiritual de Dios, a su vez, le permite ser omnipresente. Es que importante. El atributo de la naturaleza espiritual de Dios o el atributo de la espiritualidad de Dios, y con la espiritualidad de Dios nos estamos refiriendo a eso, a la naturaleza espiritual, no a cuánto ora Dios o cuánto Dios está conectado consigo mismo, sino a la naturaleza espiritual de Dios. Nos estamos refiriendo a que Él, por su naturaleza espiritual, no corpórea, puede estar presente en todas partes y está presente en todas partes. Juan 4:24 entonces nos asegura categóricamente una afirmación ontológica que Dios es espíritu. Y en el contexto del diálogo de Jesús con la samaritana, cuando Jesús le hace esa afirmación a la samaritana, la discusión es esa. ¿Dónde debemos adorar? ¿Aquí o allá? ¿Quién tiene la razón? ¿Dios debe ser adorado aquí o allá? Y por eso Jesús le dice, le responde, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sé cómo interpretamos de manera tradicional ese versículo en la iglesia de Cristo. Lo sé claramente. Pero de acuerdo al contexto de ese pasaje, el significado más profundo de la idea que Jesús le está diciendo a la samaritana es sencillamente que si Dios es espíritu, no está restringido a ser adorado en un monte o en otro. Sabemos, porque ya lo hemos estudiado en este programa de estudio EVI, lo hemos estudiado en otros cursos, sabemos la importancia que tenía el templo para los judíos, la importancia que tenía esa edificación tan majestuosa. Y también sabemos cómo nosotros, como ya, y relacionándolo un poco, ¿no? Relacionándolo un poco con nuestra situación actual. Sabemos cómo nosotros como iglesia en el siglo XXI, la mayoría de congregaciones tienen un proyecto en común. Todos queremos tener un hermoso templo como iglesia. Todos queremos tener un hermoso lugar de adoración. Todos queremos tener un edificio que preste todas las condiciones, un edificio que albergue la cantidad suficiente de personas. Todos queremos tener un edificio que sea cómodo. Todos queremos tener un edificio, si es posible, con aire acondicionado, con asientos muy confortables, que se sienta limpio, que huela bien, que tenga las condiciones para las aulas de niños, las aulas de jóvenes. De hecho, en mi congregación actualmente estamos desarrollando el proyecto de las aulas de niños, prejóvenes y jóvenes. Estamos comenzando el camino, pero ahí estamos. Entonces, casi que en cualquier parte del mundo, toda iglesia, toda congregación, bien dicho, añora tener su propio local de reunión y poder tenerlo, no solo tenerlo, sino tenerlo con las mejores condiciones posibles. ¿Sí o no? Sin embargo, en el proceso de querer tener las condiciones de nuestro edificio de la mejor manera posible, creo que terminamos, y me van a permitir la analogía, creo que terminamos idolatrando el lugar de reunión.
Y he notado ese fenómeno en muchas congregaciones en diferentes países. La iglesia al inicio, cuando no tienen un local, cuando no tienen un edificio de reunión, tal vez están alquilando o están solamente en un terreno o en una propiedad sin condiciones. Cuando ya logran tener, al inicio, buscan tener un edificio. Cuando ya logran tener ese edificio casi se vuelve como el templo judío. Casi se vuelve un lugar santo por sí mismo. Esto más contagiados, mejor dicho, contaminados por la tradición católica que atravesó tantos siglos del cristianismo, y valga que somos de Latinoamérica, todos los que estamos aquí, excepto el hermano Rocky, somos de Latinoamérica y fuimos conquistados por los españoles con la espada y con la cruz del cristianismo, pero esa herencia católica nos ha hecho incluso pensar de manera incorrecta, y ahora que nosotros somos cristianos deberíamos de corregir incluso nuestro vocabulario. Es un error cuando usted dice el domingo por la mañana, voy a la iglesia a adorar. ¿Verdad que es un error? Y a veces lo decimos tanto, lo decimos de una manera tan común, pero es un error. Nosotros no vamos a la iglesia a adorar. Vamos al local de reunión. ¿Sí o no? Vamos a la casa de oración, póngale. Pero no vamos a la iglesia porque la iglesia somos nosotros. Ya esto lo hemos discutido en otros cursos. La iglesia es el grupo de personas que nos reunimos con el propósito de adorar a Dios. Puede ser en un edificio llamado local de reunión, lo puede hacer debajo de un árbol, lo puede hacer en la casa de un hermano X o Y. Si nos reunimos con el propósito de adorar a Dios, ahí somos iglesia. El grupo de personas. Y no solo el grupo de personas reunidos, no. La primera característica de iglesia es un grupo de personas y la segunda es el propósito para el que nos reunimos, adorar a Dios. Si el propósito por el que nos reunimos, por ejemplo, usted dice, bueno, quiero celebrar mi cumpleaños y quiero invitar a los hermanos a que estén conmigo ese día, muy alegre, porque ese día estoy cumpliendo 50 años, dice un hermano, y para mí 50 años, imagínense, una edad muy, se siente muy emocionado pues de haber conseguido 50 años. Entonces, usted invita a sus hermanos a que lleguen a comer a su casa, que lleguen a festejar, que lleguen a pasar un rato y ustedes están platicando, están tomando refresco, están tomando gaseosa o tienen pastel, buena comida y están platicando, se ríen. Esos ejercicios de compartir, de tener amistad entre los hermanos en la iglesia es perfecto, pero no estamos siendo iglesia en ese momento. Porque el propósito por el que estamos reunidos no es adorar a Dios. Ahora, si usted dice, bueno, yo quiero un culto de acción de gracias por mi cumpleaños, eso es otra cosa. Pero entonces, en el contexto de Jesús y la samaritana, el punto de discusión es dónde debe ser adorado Dios, aquí o allá. Y Jesús le dice, pero mujer, Jesús le trata de hacer entender, pero mujer, ya no importa si en este monte o en aquel, ya eso no importa, porque ahora lo que importa es comprender que Dios es espíritu y como tal no es un local específico o un lugar específico, un edificio específico, ya no es exclusivo para adorar a Dios. Lamentablemente los judíos no comprendían eso. Lamentablemente los judíos incluso sufrieron mucho después del año 70 de la era cristiana en la que perdieron el templo por la invasión romana en Jerusalén y por la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Y entonces ya no tenían un lugar de sacrificio, ya no tenían... Y yo creo, bueno, que Dios me perdone si no estoy en lo correcto, pero yo creo que parte de la voluntad permisiva de Dios al respecto de ese acontecimiento tan terrible en el año 70 era esa, justamente, cambiarle el chip a la mentalidad judía, que él no está enclaustrado en un lugar, él no puede ser confinado a un lugar específico. Y los fariseos y los religiosos en el tiempo de Jesús justamente acusaron a Jesús para crucificarlo. Recuerde, una de las acusaciones en contra de Jesús era, este ha hablado en contra del templo, porque ya para los judíos, especialmente los religiosos del tiempo de Jesús,
El templo ya era prácticamente un ídolo. El templo ya era, no era el medio para llegar a adorar a Dios, ya se había convertido en el fin de la adoración para los judíos. Y ese era un error capital. Y es parte del el pecado de idolatría del que estábamos hablando al inicio. El templo se había convertido en un ídolo para el judaísmo en el tiempo de Jesús, a tal punto que Jesús fue acusado por haber hablado mal del templo. Y creo que podría ser parte de la voluntad permisiva de Dios de lo que ocurrió en el año 70 allá en Jerusalén. El templo fuera destruido, Jerusalén fuera destruida por parte de los romanos. Y bueno, de ahí en adelante los judíos no volvieron a tener templo. Se les cambió el chip. Pero obviamente ellos siempre, en cualquier lugar, de hecho las sinagogas fueron diseñadas. Este es un dato interesante. Yo no lo sabía, pero hace poco lo aprendí. Las sinagogas en cualquier parte, en cualquier ciudad fuera de Jerusalén donde se encontraban, las sinagogas tenían la parte de enfrente, por donde estaba la puerta de acceso hacia el local de reunión, la sinagoga. Esa puerta de acceso tenía que mirar hacia Jerusalén. Si la sinagoga estaba en algún país de Occidente, entonces la puerta tenía que ver hacia el oriente, hacia el suroriente, hacia Jerusalén. Si la sinagoga estaba, por ejemplo, en Babilonia, que fue donde nacieron las sinagogas, tenía que ver hacia el occidente, hacia el suroccidente. Bien, entonces el contexto de ese diálogo de Jesús y la samaritana es ese. Dios es espíritu. Ya no podemos confinarlo a un lugar específico. Incluso me atrevería a abrir un poquito más esta discusión. No podemos ni confinar a Dios a ser adorado en un lugar específico, ni tampoco confinarlo a ser adorado de una manera específica como nosotros queremos decir. A veces nosotros cometemos el error de hacer protocolo y creer que el protocolo es en sí mismo la única forma en la que podemos adorar a Dios. Y entonces me refiero, por ejemplo, a cuando en la iglesia decimos, bueno, nuestro orden del culto de adoración es primera oración, cantos, escuchar la palabra, la cena del Señor, la ofrenda, segundo bloque de cantos, oración final. Y por ahí hay quienes creen que ese protocolo, ese orden de adorar a Dios es inquebrantable. Entonces, hay congregaciones que incluso no estarían dispuestas a recibir la cena del Señor antes del sermón, porque para ellos ese protocolo es inquebrantable, casi como si el protocolo fuera en sí mismo el fin de la adoración. Retomo la opción de compartir pantalla. Bien. Juan Calvino, vea qué importante, Juan Calvino, un reformador, advirtió contra la idolatría que intenta representar a Dios con imágenes físicas. En su libro, Juan Calvino escribió mucho, de hecho fue muy literario, fue de los reformadores que más escribió, y en uno de sus libros más famosos, él advierte contra la idolatría que intenta representar a Dios con imágenes físicas. Y ahí podríamos nosotros, por ejemplo, leer Éxodo 24 al 6. Alguien de la mesa del hermano Rolando que nos lea, por favor, Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ella, ni la honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito los hijos, la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y la cuarta generación
pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Amén. Gracias. Mire qué importante, mire qué interesante, mejor dicho. A veces, cuando yo estoy en una clase, en un tema específico, yo hago esta pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Mira qué interesante. Esa pregunta no es cauciosa. Es una pregunta en la que la mayoría fallan. Porque yo pregunto claramente, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Incluso a veces pregunto de la ley de Moisés. Y entonces la mayoría comienzan a responder, como suele ser en una clase, la mayoría comienzan a responder, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y cuando ven que yo continúo preguntando, todos me quedan viendo con un rostro de asombro. Como quien dice, hermano, pero si ya le estamos respondiendo, ¿por qué no acepta la respuesta? Y yo vuelvo a preguntar, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Moisés? De la ley de Dios y luego de la ley de Moisés. Y ya se quedan como, se me olvidó. Así se quedan en la mayoría como, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor sobre todas las cosas. Es el resumen que Jesús hizo de la ley en el Nuevo Testamento. Y entonces él hace un resumen de toda la ley en 2 mandamientos. Amar al Señor sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Pero cuando yo pregunto claramente cuál es el primer mandamiento de la ley, yo estoy haciendo referencia a Éxodo capítulo 20. Y el primer mandamiento, en realidad, primero y segundo mandamiento es, primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero, corto. El segundo mandamiento es una descripción, una ampliación del primero. Porque el primero simplemente dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero no dice, ¿cómo es tener dioses ajenos delante de Dios? ¿Qué significan esos dioses o cómo son esos dioses? En el segundo, entonces Dios aclara, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de ella, ni te inclinarás ante ellos para adorarles, ¿sí o no? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los nietos, hasta la tercera y cuarta generación, pero que prolonga la misericordia de los que me obedecen hasta por 1000 generaciones. Entonces, Juan Calvino, comparándolo con las palabras del mismo Señor en Éxodo 20, advierte contra la idolatría que intenta representar a Dios con imágenes físicas. En este momento necesito comentarle algo que probablemente algunos de ustedes ya saben, pero quiero comentarlo por aquellos que quizás no lo sepan todavía. ¿Recuerdan ustedes el episodio? Voy a detener pantalla un momento para verlo en cuadrícula. ¿Recuerdan ustedes el episodio cuando el pueblo de Israel estaba allá al pie del monte esperando a Moisés, que Moisés estaba recibiendo las tablas de piedra, estaba recibiendo los mandamientos escritos en tablas de piedra? ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió? El pueblo comenzó a desesperarse, el pueblo comenzó a impacientarse porque Moisés nunca bajaba, nunca les decía nada. ¿Y qué hicieron ellos? Todo el mundo comenzó a traer oro, ¿se acuerdan? Y comenzaron a traer todo lo que ellos tuvieran de oro. ¿Y qué hicieron? ¿Qué fabricaron? Fabricaron el famoso becerro de oro. Ahora, usted se ha puesto a pensar por qué ellos hicieron un becerro. ¿Por qué hicieron un becerro y no hicieron otro animal? Por ejemplo. Sencillo. En este punto de la historia, recordemos que Israel ha sido, mejor dicho, los hebreos han sido esclavos en Egipto durante un periodo de 400 años. Eso significa varias generaciones.
En ese momento en Egipto, lo único que sobrevive en la mente de ellos es la idea de un Dios, el Dios de Abraham, ¿se acuerda? La idea de un Dios de sus antepasados que les había prometido una tierra a Abraham y que obviamente la condición en la que vivían en ese momento en esclavitud en Egipto no era la promesa de Dios. Entonces lo único que sobrevivía en la mente de ellos era la idea del Dios de sus antepasados, pero también la idea de una promesa de una tierra prometida, que no era en Egipto. Cuando Dios escucha el clamor de ellos y los saca de Egipto a través de Moisés y los introduce en el desierto para comenzar a tratar con ellos, el pueblo de Israel no entendía. La imagen que el pueblo de Israel tenía de Dios era completamente distorsionada. Ellos no entendían. Nosotros tendemos a juzgar la actitud de ellos al fabricar el becerro porque nosotros ya conocemos el final de la historia, porque nosotros conocemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero si tan siquiera nos trasladásemos a querer ser como ellos en ese momento y a pensar como ellos, nos daríamos cuenta que en realidad el pueblo no conocía a Dios. Ellos no habían tenido una relación con Dios, por eso hasta les da miedo, les asusta la idea de que Dios le hable a ellos directamente y por eso mandan a Moisés como el representante de ellos. Pero cuando ellos se impacientan entonces porque Dios nunca Moisés nunca bajó y ellos están esperando con ansia, pero no tienen respuesta, la opción que ellos toman o deciden no es la de querer idolatrar a un Dios diferente al Dios que está con Moisés. Lo que ellos querían era, ya que Dios no bajaba hacia ellos, ellos querían traer, según ellos, ok, Dios está platicando con Moisés, pero nosotros lo queremos tener con nosotros. Y ellos quieren traer a ese Dios hacia ellos, representándolo a través de este becerro de oro, que interesantemente, en la mitología egipcia, el becerro de oro representaba a un dios llamado Apis. Era uno de los dioses principales para los egipcios. Recuerden que Egipto era una cultura politeísta, adoraban muchos dioses, de hecho hasta el Nilo representaba un dios para ellos, pero uno de los dioses principales para ellos, para los egipcios, y los hebreos aprendieron de eso cuando estaban en Egipto, era el dios Apis, que era un becerro, y era básicamente la figura del dios que acompañaba al pueblo, la figura del dios protector, porque recuerde que las culturas politeístas tenían un dios para cada propósito. Por ejemplo, los romanos tenían al dios Martes, el dios de la guerra, tenían al dios del vino, tenían al dios de la fertilidad, la diosa de la fertilidad, y entonces para cada propósito de la vida, para cada fenómeno inexplicable a la razón humana, ellos tenían un dios. Entonces, Apis era el dios protector en la cultura egipcia. Cuando los israelitas están allí, ellos quieren de alguna forma representar al Dios que está con Moisés hablando allá arriba. Para, según ellos, adorar a Dios. O sea, ellos no estaban haciendo un ídolo. En la mente de ellos no estaban haciendo un ídolo. Ellos estaban queriendo representar al Dios, porque recuerden que ellos en ese momento no tenían el segundo mandamiento. Estaban por recibirlo. Entonces ellos fabrican un ídolo, sin ser conscientes que están haciendo un ídolo, ellos fabrican al becerro para querer representar a Dios y poder tener ese objeto como una adoración. Pero, dado que Dios es espíritu, entonces sencillamente, en el segundo mandamiento, Dios va a plasmar un mandamiento que va a cambiarles la mentalidad. No se la cambia de la noche a la mañana, pero tiene esa intención. Primero, les dice Dios, aquí no se trata como las demás culturas politeístas. Aquí no es que ustedes van a tener a un Dios para esto, un Dios para lo otro. Hay un solo Dios y no tendrán dioses ajenos delante de mí. Dios está estableciendo no solamente un pacto con su pueblo, Dios está estableciendo la manera en la que su pueblo se va a relacionar con él.
Y luego, no tener dioses ajenos delante de él significa no hacerse imagen ni semejanza de lo que había en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. No había que hacerse una imagen, no había que hacer representaciones, porque Dios sabía que la tendencia humana es rendir culto a ese objeto. Por eso, por más que el catolicismo lo disfrace, cuando el catolicismo, dicen ellos, nosotros no adoramos, nosotros veneramos a la Virgen, veneramos al santo aquí. Por ejemplo, yo no sé, supongo que en sus países también es igual que aquí. Aquí en Nicaragua, específicamente en Managua, estamos a punto de tener lo que se llaman las fiestas patronales. Santo Domingo de Guzmán es un ídolo, imagínese usted que es una cosita así chiquitita. Representa un santo, Santo Domingo de Guzmán. Y allá van todos los feligreses del catolicismo en Managua a rendirle culto todo un día, mejor dicho, 10 días del mes de agosto, del 1 al 10 de agosto. Lo traen desde un lugar en una procesión hacia otro lugar muy distante y en 10 días lo regresan a su lugar de origen. Y ese día es una idolatría tremenda. Y por más que se disfrace, sencillamente eso es idolatría y evidentemente un pecado contra Dios. Pero esa es una idolatría evidente. Recordemos, como dijimos al inicio, lo más peligroso es la idolatría que no es evidente, en la que nosotros a veces caemos, no conociendo bien a Dios, formándonos una imagen o una idea incorrecta de Dios. Regreso a la opción de compartir pantalla para que avancemos a la siguiente diapositiva. Esta parte me encanta mucho. ¿Qué implicaciones filosóficas, teológicas hay con respecto al tema de que la naturaleza de Dios o que Dios es espíritu? Hermana Lisanka, por favor, pida al hermano Henry si puede leer la primera implicación de las tres que tenemos aquí en la pantalla. Ok, claro que sí, mi hermano. Implicaciones Gracias. fisiológicas y teológicas, ¿verdad? La primera dice, la espiritualidad de Dios resuelve el problema de su ubicuidad. Puede estar en todo lugar sin dividirse. Miren, cuando decimos implicaciones filosóficas y teológicas, nos estamos refiriendo a que obviamente Dios, como el ser supremo, ha sido un objeto de discusión en todos los ámbitos. Y en el ámbito filosófico, siempre se preguntaba, ¿y cómo es posible que Dios esté presente o que sea omnipresente, que esté presente aquí y allá a la misma vez? Bueno, como mencionábamos antes, la espiritualidad de Dios o la naturaleza espiritual de Dios resuelve dicho problema. Porque como ya decíamos, al no ser corpóreo, al no estar limitado a un cuerpo físico, usted y yo no podemos estar en más de un lugar físicamente a la vez. ¿Por qué? Porque pues, obviamente al estar dentro de este cuerpo necesitamos movilizarnos para estar en otro lugar. Y para movilizarnos tomamos tiempo, obviamente. No es como cuando usted llama a alguien que lo está esperando y usted le dice, sí, 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 cómo no, en 5 minutos estoy ahí. O dame un segundo para llegar, pero usted solo está siendo metafórico porque usted sabe que es imposible que en un segundo esté en ese lugar, sobre todo porque apenas va de camino. Sin embargo, la espiritualidad de Dios, mira qué importante, las implicaciones de la naturaleza espiritual de Dios resuelven un problema filosófico que ha sido un debate por muchos siglos. ¿Cómo es posible que Dios esté presente en todas partes? Bueno, porque Dios es espíritu. Así que el problema de la ubicuidad de Dios se resuelve desde la naturaleza espiritual de Dios. Si aceptamos, si entendemos que Dios es espíritu, entonces no tenemos problema con que Él esté presente en todas partes. Segundo, hermano Eliezer, por favor. La espiritualidad de Dios o la naturaleza espiritual de Dios implica filosófica y teológicamente
La espiritualidad de Dios resuelve el problema de ubicuidad. La segunda que usted dice, ¿no, verdad? La segunda, sí. Puede estar en todo lugar, implica su trascendencia, ¿no? Y la inmutabilidad, ¿no, verdad? La segunda, sí. Implica su Inmuta- trascendencia. implica su trascendencia, no es parte del universo físico. Y también implica su... Inmutabilidad, no cambia como la materia. Perfecto. Entonces, una implicación filosófico-teológica que hay en la espiritualidad de Dios, en primer lugar, decimos Dios esto es teología pura, hermanos. Esto es teología pura y yo sé que a ustedes les encantan estos temas. Cuando hablamos de la trascendencia de Dios, hay dos términos teológicos, técnicos, para referirse a la relación de Dios con su creación. Está el término trascendencia y está el término inmanencia. La inmanencia no es panteísmo, no. Les explico, ya les mencionaba y les explicaba el panteísmo, creer que Dios es toda la creación o que Dios está inmerso en la creación. Mejor dicho, que Dios es la creación misma. No, Dios no es la creación misma porque Él es un agente creador externo a la creación. Pero cuando decimos la inmanencia, que es el antónimo de la trascendencia, nos referimos a cómo Dios se relaciona con esa creación de una manera íntima. Cómo Dios, siendo el creador del universo entero, puede relacionarse conmigo, un simple mortal, un individuo, parte de 7,000, casi 8,000 millones de habitantes del planeta Tierra. ¿Cómo Dios puede relacionarse conmigo de manera individual y personal? Eso es inmanencia. La cercanía que Dios se permite, porque obviamente Él es soberano, entonces Él es trascendente, Él está por encima de su creación, por encima del universo físico, pero también es inmanente. Él se permite relacionarse con nosotros. Es más, no se permite. Él quiere relacionarse con cada uno de nosotros. Él no solo se quiere relacionar con la iglesia, no, Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y no porque lo necesite, no. Sencillamente porque para eso nos creó. Y como decía mi hermano Carlos al inicio de la lectura, Dios no tiene un plan para cada uno, Dios tiene un plan para la humanidad. Y nosotros somos parte de ese plan, y ese plan Él lo quiere llevar a cabo para honra y gloria de su propio nombre. Porque todo lo que hace lo hace por amor de su nombre. Así que al final, cumplir ese plan, que es el plan de salvación a través de Jesucristo, va a traer gloria a su nombre. Pero no porque Dios sea ególatra, sencillamente porque Él lo que hace, lo hace por amor de su nombre. Así que al cumplirlo, eso trae gloria a sí mismo. Entonces, la naturaleza espiritual de Dios implica su trascendencia, explica, mejor dicho. Que Dios sea espíritu no explica su trascendencia. Él no es parte del universo físico o no está limitado al universo físico. Pero también implica su inmutabilidad, o sea, la propiedad de no cambiar, la cualidad de no cambiar. La materia cambia, la materia se transforma precisamente porque es una característica de la materia. Toda materia se descompone, toda materia se puede transformar. Nosotros morimos, ¿verdad? Bueno, de hecho, partiendo del origen, el ser humano fue creado ¿de dónde? Del barro de la tierra, según el relato del Génesis. Y cuando nosotros venimos y estudiamos química, nosotros vemos que los componentes que hay en el cuerpo humano, fósforo, calcio, hierro, zinc, todos esos componentes son los elementos que están en la tierra. Entonces, tiene sentido aceptar y creer, no simplemente es una fe ciega e irracional, no. Hay maneras de comprobar, científicamente incluso, que el relato bíblico del Génesis, cuando dice que Dios tomó o formó un muñeco de barro, del barro de la tierra, cuando usted relaciona las propiedades que nosotros tenemos con las propiedades de la tierra en sí mismo, usted dice, bueno, ahí están los 14 elementos que están en nuestro cuerpo, están en la tierra. Así que hace todo el sentido aceptar y creer que fuimos formados del barro de la tierra. Y
Cuando morimos, regresamos y nos descomponemos, la materia se va a descomponer. Entonces toda materia cambia, es mutable, pero Dios no cambia. Y por eso dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que tenga maneras distintas de actuar, que tenga maneras distintas de relacionarse con su pueblo, eso es otro tema. Pero Él no cambia. Además, tercera implicación, lo distingue radicalmente del paganismo. Que Dios sea espiritual es la singularidad de Dios. ¿Por qué? Porque los dioses en cualquier cultura pagana, en cualquier mitología antigua y pagana, eran representados con figuras físicas o eran representados de manera física, de forma física. Mientras que Dios, como ya mencionábamos respecto al Éxodo 20, el primer mandamiento y el segundo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es singular, Él es exclusivo, Él es de una sola categoría. Él es único. La espiritualidad de Dios o la naturaleza espiritual de Dios lo hace único, a diferencia o en relación a los dioses paganos, que tienen que ser representados con alguna figura, con alguna forma. ¿Qué nos decía Agustín de Hipona? Agustín de Hipona, un teólogo del siglo IV, decía: Dios es espíritu puro, superior a cualquier sustancia creada. Él es el ser necesario, eterno, no compuesto por átomos, por células. Pero mire qué importante y bonito esto. Él es el ser necesario. Como decía el hermano al inicio, Dios no nos necesita a nosotros. No es que Él necesita que nosotros lo adoremos. Es que nosotros lo necesitamos a Él. La creación necesita del creador. No el creador necesita de la creación. Dios es espíritu y aquí está la médula espinal de nuestra lección. La razón principal, el punto de todo esto es que nuestra capacidad y deseo de servir y adorar a Dios dependen de cuánto lo conocemos. Voy a pedir a un voluntario de la mesa de mi hermano Rolando que lea Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Voy para allá. Quítale el micrófono, ya, quítale el micrófono. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bendita sea la palabra de Dios. Amén, amén. Bendito sea, así es. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra. Hermanos, nosotros podremos pasar discutiendo temas, podremos pasar estudiando todos los días, podremos pasar predicando el evangelio todos los días, podremos pasar sirviendo al prójimo todos los días, y aunque todo eso esté bien, todo eso sea correcto, tenemos que entender que el fin supremo de todo, nuestro propósito máximo como cristiano, no es predicar el evangelio ni siquiera. Eso lo tenemos que hacer. Gloria a Dios por aquellos que lo hacen de una manera incansable. Pero Dios quiere que entendamos que nuestro mayor propósito como cristianos debe ser conocerlo a Él. De nada, permítanme decirle esto, de nada sirven las obras que hagamos en la iglesia si dejamos a un lado la importancia y la necesidad de conocer a Dios. Y esto no lo digo yo. Mejor dicho, esta idea la estoy diciendo fundamentado en las palabras del mismo Jesús en Mateo 7:21. ¿Se acuerdan? En Mateo 7:21
vienen unos emocionados, unos discípulos vienen emocionados a Jesús. Y le dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagro. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre construimos un super edificio. En tu nombre, Señor, salvamos 1000 almas para Cristo. Y la reprimenda de Jesús fue, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Esas palabras de Jesús no se deben tomar a la ligera. Primero, los discípulos le están reportando buenas obras, pero él les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué serían hacedores de maldad si le están reportando buenas obras? Bueno, porque ninguna obra importa más que la necesidad de conocer a Dios. Porque ninguna obra importa más ni puede sustituir la necesidad de una relación íntima y personal con el Señor. No importa cuánto se congregue, no importa cuánto estudie la Biblia, no importa cuánto predique el Evangelio, no importa el tamaño de su ofrenda, no importa cuánta obra haga en la iglesia, si todo eso no está acompañado de una vida devocional entregada y sincera delante de Dios. ¿Me doy a entender? A mí me emociona, me encanta ver a los cristianos en acción. Me encanta ver cuando hacemos campañas evangelísticas. A mí me invitan mucho a predicar en campañas evangelísticas, en congregaciones aquí en Managua, bueno, incluso fuera de Managua. Me encanta ver a las iglesias emocionadas predicando el evangelio. Me encanta ver a estudiantes de la Biblia como ustedes emocionados por estudiar un curso, por estudiar una clase u otra. Me encanta la acción. Pero soy consciente que Jesús mismo nos enseñó que la importancia y el propósito mayor de la vida cristiana se resume en conocer al Dios verdadero. Y nuestra capacidad y deseo de servirle y adorarlo dependen de cuánto lo conocemos. Para no caer en esa idolatría no evidente, para no caer en ese error de la religiosidad, para no formar la idea de un Dios que tal vez esté lejos de quién es verdaderamente Dios. Dios es espíritu y eso implica que nuestra capacidad y deseo de servirlo y adorarlo dependen de cuánto lo conocemos. ¿Qué significa para nosotros que Dios es espíritu? Y esta es la última etapa de la sesión ya. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué incidencias, qué implicaciones y aplicaciones directas para la iglesia, para el cristiano individualmente y para la misión hay en saber que Dios es espíritu? Respondámoslo ahora. ¿Qué les parece? Hermano Eliezer, por favor, léanos esta diapositiva. Implicaciones para la iglesia de saber que Dios es espíritu. Léanos toda la diapositiva. Dice acá, la adoración no se centra en lugares ni en objetos visibles. Juan 4, 21 al 24. La vida de fe debe evitar el ritualismo sin corazón. Dios busca adoradores verdaderos. Isaías 29, 13. Rechazo de la idolatría. Éxodo 20. Isaías 44. No se puede representar con imágenes físicas ni sustituir con nada o por nadie. ¿Y las palabras de Juan Calvino? No la puedo ver aquí, no se ve aquí, mi hermano. Juan Calvino afirma la espiritualidad de Dios como fundamento para la verdadera adoración. Prácticamente Juan Calvino está diciendo esto basado en Juan 4:24. Ese es el significado de Juan 4:24 entendido en su contexto. Juan Calvino nos afirma que la espiritualidad de Dios, la naturaleza espiritual de Dios, es el fundamento para la verdadera adoración. Y por eso
Jesús concluye diciendo que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Nuestra adoración, para ser verdadera, tiene que ser, en primer lugar, espiritual, o sea, guiada por el Espíritu. De nada sirve cualquier circunstancia, cualquier condición en el lugar de reunión, en el edificio de la iglesia. De nada sirve que esté muy limpio. Pues, obviamente es importante, no quiero que me malinterpreten. Pero de nada sirve que el local esté limpio, que tenga aire acondicionado, que los asientos sean confortables, que huela bien, que todo sea un escenario magistralmente preparado, si lo primero que buscamos no es la guía del Espíritu Santo para adorar a Dios. Deberíamos de hacer un poco más de énfasis en eso, en la iglesia. Por eso a veces nosotros tenemos cultos de adoración, tenemos servicios de adoración que tienen un ambiente pesado, que tienen un ambiente hostil. Por eso el mismo Jesucristo preparaba el camino diciendo, si cuando traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero ve y ponte a cuentas con tu hermano. Porque cuando nosotros estamos allí para adorar a Dios, primero, si no estamos conectados en espíritu, los unos con los otros, si no estamos en paz y en armonía, si hay chisme, si hay división entre nosotros, si hay malos entendidos, si hay rivalidades, si hay contiendas, si hay celos, es imposible querer adorar a Dios en ese contexto, en esas condiciones. Por eso, normalmente no presido los cultos de adoración, normalmente estoy o dirigiendo canto o predicando. Pero cuando voy a introducir el culto, cuando estoy al inicio del culto, me gusta hacer énfasis en esto. Me gusta hacer énfasis y brindar ideas de que la iglesia, los miembros, nos podamos ver como una familia, que nos podamos ver como todos somos uno, un solo cuerpo. Y esa unidad obviamente no se logra de la noche a la mañana, es un proceso. Pero si usted no hace énfasis y si no está repitiendo esa idea de armonía, porque vean que la Biblia dice que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía, porque una cosa es estar juntos sin armonía, pero otra es estar juntos en armonía. Y para estar en armonía necesitamos andar en el Espíritu, porque solamente guiados por el Espíritu podemos perdonarnos los unos a los otros. Solamente guiados por el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mientras que la obra de la carne es celos, iras, contiendas, idolatría, hechicería. ¿Me entiende? Entonces, las implicaciones directas y las aplicaciones que podemos tomar del tema de la naturaleza espiritual de Dios para la iglesia son estas. Y Juan Calvino nos afirma que la espiritualidad de Dios es el fundamento para una verdadera adoración. Para el creyente individual, hermana Lisanca, por favor, léanos esta parte usted. Amén. ¿Qué significa que Dios sea espíritu para el creyente de manera individual? Ok, mi hermanito, para el creyente individualmente, relación espiritual y personal. Dios no está lejos ni limitado por espacio. Lo puedes encontrar donde estés, en oración, en comunión, en adoración. Pureza interior, así como Dios es espíritu, también nos llama a vivir guiados por el espíritu, no por la carne, como lo dice en Romanos 8, del 1 al 14. Amén. Conformidad espiritual, Dios obra en nuestro espíritu. Nuestra transformación es espiritual, como dice en 2 a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y la cita que tengo aquí al lado dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 23. Amén. Y lo más importante, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero vea usted, ahí en la primera implicación para el creyente individualmente de la naturaleza espiritual de Dios, dice
Dios no está lejos. Al Dios ser espíritu, al no ser un cuerpo, no está limitado, no tiene que moverse de un lugar a otro. No es que Dios está demasiado ocupado atendiendo el problema entre Rusia y Ucrania o entre Israel e Irán. No es que Dios está tan ocupado con los niños desnutridos de África y entonces no puede venir aquí a este lado del mundo a auxiliarnos a nosotros. No. Ya explicábamos antes los dos términos teológicos, trascendencia e inmanencia. ¿Qué pasa entonces? Si Dios es trascendente, la naturaleza espiritual de Dios le permite ser tanto trascendente, o sea, superior a la creación, pero también inmanente, o sea, cercano a su creación. Y vea qué bonito. Podemos encontrarlo donde estemos. Jonás es un claro ejemplo de lo contrario de lo que estamos diciendo ahora. Jonás huyó hacia Tarsis pensando que huía de Dios. Obviamente, él no estaba claro, él no había recibido esta clase. Pero nosotros podemos encontrar a Dios donde sea que estemos. Y me gusta pensar en esto e incluso mencionar esto. A veces nosotros creemos que solo cuando vamos al culto, cuando solo creemos que solo cuando nos vamos a reunir como iglesia podemos orar al Señor. Más bien, notemos que Jesús se relacionaba con aquellas personas como la samaritana en la pura cotidianeidad de sus vidas. En sus vidas cotidianas. ¿Qué andaba haciendo la samaritana cuando se encontró con Jesús? Andaba sacando agua del pozo para sus necesidades diarias. Andaba sacando agua, o sea, andaba haciendo una obra, andaba como hoy en día, por ejemplo, hay mujeres que van a un río a lavar. Viven en esas comunidades donde hay ríos cerca, las personas tienden a tener esa práctica de lavar en el río. Y en esa cotidianeidad, en esa vida cotidiana, ahí la mujer está lavando en el río y ahí alguien podría decir, ¿y para qué va a orar ahí si está lavando? No, ahí puede estar, mire, lavando en el río y puede estar alabando al Señor a través de alabanza, puede estar orando al Señor, diciéndole, Señor, yo te glorifico porque tú eres bueno, te doy gracias por haberme salvado. Pero Padre, también yo añoro ver a mi esposo convertido, yo lo pongo en tus manos, Señor, para que él se convierta y llegue a ser un gran predicador de tu palabra. Ahí está, mire ella lavando en el río y puede estar comunicándose. Ahora, ¿qué implicación tiene saber que Dios es inmanente también? Que Dios al ser espíritu es inmanente y que se relaciona donde sea que estemos. Bueno, tiene un mensaje esperanzador en cualquier circunstancia de mi vida en la que me encuentre, por muy triste, por mucha soledad que sienta, Dios está conmigo, pero también tiene un mensaje de advertencia. Necesitamos tener cuidado con lo que hacemos, porque a veces creemos que porque él o aquella no me están viendo, entonces nadie se va a dar cuenta. Pero como decía una historia que me contaron una vez, la persona al primer lugar a donde volteaba a ver, claro, también esto no es exactamente preciso, pero al primer lugar donde siempre cuando alguien quiere hacer algo y no quiere que nadie se dé cuenta, voltea a ver hacia los lados, ¿verdad? Hacia su derecha o hacia su izquierda, hacia adelante y hacia atrás, a ver si nadie lo está viendo. Pero una persona, al primer lugar donde voltea a ver era hacia arriba. Y al sentirse descubierto delante de los ojos de Dios, entonces ya no hacía lo que no debía. ¿Por qué? Porque también eso significa que Dios sea inmanente y que lo podamos encontrar donde sea que estemos. Las implicaciones para la misión. Sencillamente, mire, una implicación poderosa. Dios puede ser adorado por todas las culturas sin necesidad de una imagen física o un lugar santo específico. No como los musulmanes que tienen que ir hacia la mezquita al menos una vez en la vida, porque ellos creen que ahí, ¿verdad? Ahí está el lugar, porque ahí hay un objeto específico. Ellos tienen que darle una vuelta a ese lugar. No, saber que Dios es espíritu
aceptar esa afirmación ontológica de Dios en la obra misionera nos sirve, porque entonces sabemos que toda la cultura pueden ser alcanzadas por el evangelio y para la salvación, porque no es necesario que tomemos por ejemplo, si vamos a predicar el evangelio a alguna etnia de nuestros países, en nuestro territorio, no es necesario que los traigamos a la capital para que ellos vengan a adorar. No, allá mismo le llevamos el evangelio, le llevamos el mensaje de salvación y ahí mismo se comienza una iglesia. Y ahí mismo Dios va a ser adorado por una iglesia, un grupo de personas que fueron alcanzadas por el evangelio debido a que comprendemos que Dios es espíritu. ¿Qué nos dijo Jesús? Que incluso nos ordenó Jesús: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Mis hermanos, gracias por su atención, gracias por su participación. Esta ha sido la primera sesión sincrónica del curso Los Atributos de Dios. Estamos terminando justo en tiempo, pero todavía tenemos un par de minutos para algún comentario o pregunta final. Hermano, no grabamos. Pareciera que no. Yo recuerdo que al inicio sí, estamos grabando, hermano. Sí. Mi pantalla dice recording. Ah, bueno. Sí. Ok. Hermano, de paso, luego de que terminemos la clase, voy a compartir el archivo de la clase en el grupo de WhatsApp. Se los comento por si alguien quisiera enseñar esta diapositiva, usar esta diapositiva como elemento para una clase en la iglesia. Muy De bien. hecho, a mí ya me queda el archivo perfecto para poder enseñar en la iglesia cuando nos toque el tema. Cuando nos Muy llegara bien, muy a tocar bien. el turno de ese tema. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por participar todos. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, podemos tal vez ir haciendo una conclusión. Aunque yo tengo un comentario. Por favor. Tengo un comentario. A mí me parece que nosotros, esta idea de que Dios es espíritu, deberíamos profundizar más porque resulta que a veces hay personas que viajan desde muy lejos para ir a congregarse a un lugar donde tradicionalmente se sienten, tienen sentido de pertenencia ahí, en ese lugar. Por ejemplo, pueden viajar hasta 1 o 2 horas cogiendo bus o cogiendo un vehículo y no conciben la idea de que donde viven pueden perfectamente comenzar una nueva congregación, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, a veces se torna un poco incómodo, no. O sea, se imponen un obstáculo innecesario, ¿verdad? Tal vez por apego, tal vez porque hay vínculos con personas ahí que quieren conservar, ¿verdad? O tal vez porque son dirigentes en ese lugar donde ellos, ¿verdad?, se reúnen para adorar a Dios. Pero no les pasa por la cabeza que eso es como una dependencia, es como depender de un lugar, es como tener la idea de que, ¿verdad?, como yo soy miembro ahí y como a mis hijas les pasó, ¿verdad? Viviendo en Heredia, una de ellas siguió yendo hasta la otra provincia porque tenía amigos allá. Entonces, en realidad, la idea de que Dios es espíritu no era lo que le importaba. Lo que le importaba era tener vínculo con sus amigos. Entonces, hasta que un día comprendió y ya verá, empezó a reunirse donde nosotros estábamos, que es en Heredia. Entonces, me parece a mí que eso tiene un elemento práctico, ¿verdad? Si Dios es espíritu, entonces, ¿por qué nosotros no hacemos iglesia en lugares donde no hay, ¿verdad? Y estamos cerca, estamos cerca. Bueno, ese era un Sí, comentario, ¿verdad? era justamente la última diapositiva en la implicación que tiene la naturaleza espiritual de Dios en cuanto a la misión. O Sí, sea, cualquier cultura, o sea, podemos llevar el evangelio y podemos comenzar una iglesia en cualquier parte del territorio nacional, en cualquier correcto. parte del mundo, por Sí, lo mismo. Los judíos tenían que viajar 3 veces al año para las principales fiestas hacia Jerusalén
¿Por qué? Porque tenían que ir al templo. Pero nosotros ya no necesitamos hacer semejante viaje. Sí, y es que ellos tenían que hacerlo porque en ellos no estaba el espíritu, ¿verdad? Claro, En esos momentos Dios siempre es espíritu, pero en ellos no está el espíritu, en nosotros ya está el espíritu. Por eso nuestra adoración puede ser en espíritu y en verdad. así es. Lisanka, adelante. Hola, querido hermano. Este, bueno, sí, quería hacer un comentario respecto a eso, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con a veces las congregaciones? Cuando no conocemos, ¿verdad? La parte de que podemos congregarnos en cualquier lugar y en cualquier espacio, ¿verdad? Nos limitamos hasta de formar congregaciones aparte, ¿verdad? De oye, tenemos que congregarnos es en la iglesia, en el local de la iglesia, porque es ahí donde nos fundamos, es ahí, y no estamos entonces formulando la parte de abrir o de estabilizar otras congregaciones. Eh, lo he visto y en verdad, yo por ejemplo, en esta zona de lo que es el estado Bolívar, que implica Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, yo me mantengo, ¿verdad? Me congrego en una congregación aquí, otra allá, pero es la parte de conocer tanto a los hermanos como llevar un mensaje también, pues, como llevar un mensaje. Y lo que ustedes hacen, yo también lo aplico, ¿verdad? Esas diapositivas que usted pone, o usted va a colocar, muchas partes lo aplico en las congregaciones. Hermano, aprendí esto, quisiera mostrarles esto. ¿Qué les parece? Sobre todo trabajar también con los líderes. Aunque yo no pertenezca al liderazgo, este, trato de trabajar con ellos. ¿Y qué les parece si hacemos esto? ¿Qué les parece si actuamos así? Y bueno, es una lluvia de ideas, es la parte. Quería comentar eso, mi querido hermano. Excelente. Gracias, mi hermano Henry. Gracias, Claro que Henry. sí, bienvenido, gracias. Sí, sí, yo lo que noto, sí, es que hay apego a un lugar físico. Eso es lo que llega a pasar, ¿verdad? En muchos de nosotros. Y no nos pasa por la cabeza que en nosotros está el Espíritu Santo y porque Dios es espíritu, precisamente podemos romper ese apego y con la bendición de los hermanos, donde estamos ahí, decirle, ¿verdad? Vamos a comenzar una nueva obra en este otro lugar, ¿verdad? Porque es demasiado lejos y no tiene sentido que nos estemos desplazando tan largo y podemos reunirnos en la casa y empezar una nueva obra en la casa con nuestros vecinos. Bueno, es ¿verdad? Algo que debemos explorar con mayor profundidad. ¿Algún comentario más ahí? ¿Algún otro le gustaría comentar? Implicaciones prácticas de que Dios es espíritu y además nosotros somos templo del Espíritu Santo. Bueno, aparentemente no lo hay, entonces llegamos al final de la clase de hoy. Hermano Rocky, gracias y vamos a pedirle a Eliezer, si está por ahí todavía, que nos dirija en oración Ya no está final. Eliezer con nosotros. Ya no está. Un voluntario de la mesa del hermano Rolando que nos despide en oración. Muy bien, Tinel. Muy bien, Tinel. Bien, mis hermanos, les invitamos, les invito a orar. Amén. Oremos, hermano. Ahora sí. Amado Dios y bendito Señor, gracias le damos nuevamente en esta tarde noche por habernos dado la oportunidad de estar en este curso donde nos estamos preparando, Padre. Ahora para conocerte más, Señor, conociendo de tus atributos, Padre, así poder dirigirnos más a usted con más respeto, con más seguridad, Padre, porque ya te conocemos cómo eres y cómo actúas, Señor. Sé con cada uno de tus hijos, Señor, que hemos estado aquí. Bendice a cada uno de ellos, a todos, y que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, para así poder adorarte como a usted le agrada, Señor. En espíritu y en verdad,
y que sea en esta noche, Señor, con todo lo que han aportado, Señor, para la preparación de cada uno de nosotros, como nuestro hermano Rocky, Juan Carlos, Carlos Oulatre, Señor, y también nuestro hermano Luis Pedraza, que ha sido el enlace para que se dé esto aquí en nuestro país, y es una bendición que nos sentimos contentos y agradables por este estudio, Señor. Te pedimos que nos perdones si en algo te hemos fallado, nuestra falta y nuestro pecado, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.